a la decisión, al deseo que usted tiene en su mente, en su corazón de pecar, el Espíritu Santo viene inmediatamente y te dice, no lo hagas. Sí, amén. Aleluya. Lo triste, hermano amado, es cuando alguien pierde esa amonestación. Cuando una persona deja de ser amonestado por el Espíritu Santo y entonces va a pecar y ya no siente temor, es porque el Espíritu Santo se apartó de su vida. Aleluya. Así de simple. Y esa persona está a punto de irse al infierno si suena la trompeta. Aleluya. Definitivamente. Aleluya. Por eso que de pronto usted va a ver, hermano amado, gente o pastores, vamos a hablar así ya literalmente de peces gordos. Aleluya. Pastores que se supone que tienen que mantener una conducta, mantener una postura, ser ejemplo para la congregación y de pronto aparecen denunciados en redes sociales, pastor adúltero, pastor pedófilo, pastor estafador, pastor aquí, pastor allá, y cuando empezamos a indagar, y ¿cuánto tiempo lleva en esa actividad el pastor? 5 años adulterando, 10 años estafando, era un pedófilo escondido dentro de la iglesia, y uno dice, ¿en qué momento ese pastor? Si es que realmente fue llamado por Dios para ser pastor, ¿en qué momento el Espíritu Santo se fue de él que dejó de amonestarlo? Aleluya. Yo conozco ministerios, hermano, que han perdido todo el temor a Dios. Aleluya. Y lo que antes era bueno hoy día es malo, y lo que antes era malo ahora es bueno. Han empezado a tolerar el recasamiento de los hermanos dentro de su misma obra. O sea, ya yo pregunto, bueno, cuando un pastor, hermano amado, decide recasar a algún hermano en la iglesia, decir, el hermano Juanito tuvo problemas con la hermana Juanita y deciden divorciarse, se divorcian, y entonces el hermano Juanito le puso los ojos encima a la hermana, no sé por decir otro nombre. Y hablan con el pastor, nos queremos casar, y el pastor dice, bueno, ¿quién soy yo para impedir esto? Y entonces los recasa dentro de la misma congregación. ¿Ah? Porque además nos llamó el Señor, porque no podemos dividir, y así empieza el hermano a ponerle, a acomodar la situación. Pero ¿sabe lo que están haciendo con eso? Es mandar a esa pareja, ¿cierto? Que no son esposos, esa pareja lo están mandando al infierno. Y esas dos personas están diciendo, no, pues si yo estoy bien, pues ya me casé. Amén. Han perdido todo el temor a Dios. Amén. Han perdido el respeto a la palabra. Aleluya. Yo creo que cuando una iglesia empieza con esa cuestión, el Espíritu Santo ya no está allí. Amén. Porque yo como pastor no puedo cambiar la palabra. Si yo veo que usted tiene problemas y se quiere divorciar, lo que tengo que decirle es, no se puede divorciar. Pero que pastor, es que ella me engañó. ¿Y qué culpa tiene Dios? Ninguna. Si ella me engañó, aquí pueden haber varias causas. Usted se descuidó, o no hizo bien las cosas, o dónde estaba usted, o sea, en qué estaba tan ocupado que usted, hermano, se desapercibió de su familia, de su esposa, que llegaron a esta situación. Pastor, pero es que yo me quiero casar otra vez, quiero ser feliz. Sí, pero es que cuando tú te casaste, tú hiciste una promesa que tú ibas a ser fiel a tu esposa o a tu esposo, ¿cierto? Hasta que la muerte nos separe, porque no dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos, sino una sola carne. O sea, ¿quién puede separar aquello? Nadie puede ser, porque el junio no lo puede separar el hombre. Pero hoy día en las iglesias los pastores están divorciando gente y casándolas otra vez. Eso es incompatible con la enseñanza de la palabra. Cuando pasa eso dentro de la iglesia, ese pastor, hermano amado, el Espíritu Santo se fue de él. Aleluya. ¿Por qué, pastor? Porque el Espíritu nos guía a la verdad y a la justicia, no al error. Amén. Vamos a tener que dar una cuenta delante de Dios. Esa gente que no va a poder entrar al reino de los cielos, ¿por qué? Porque, hermano, quiero que el apóstol Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Aquí no enumera, dice el verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios. Amén. Es un deseo del hombre, no del Espíritu. Ya. No es el deseo del Espíritu Santo que yo me separe. ¿Se imaginan el día de mañana yo llego acá y digo, hermano, Dios le bendiga, tengo que comunicarle una cosa? Bueno, tuve un problema con mi esposa, me divorcié de ella y ahora, bueno, pues si ustedes me ven con la hermanita tanto, no sé por qué, es porque me divorcié, me separé y me recasé. Y ustedes, aleluya, gloria a Dios, Espíritu Santo. Eso está mal en todas partes. Eso no tiene absolutamente una base bíblica, ni siquiera que el Espíritu, hermano. Pablo aquí a los Gálatas, en el capítulo 3, hermano, le escribe con vehemencia a los Gálatas por esta misma razón. Les dice, oh Gálatas insensatos,
fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aleluya. ¿Dónde acabaron los Gálatas? En la carne, hermano. ¿En qué es lo que es andar en la carne? Darle satisfacción a los deseos de la carne. Pastor, yo me quiero volver a casar porque esta mujer a mí me fue infiel. La Biblia no permite que haya divorcio por infidelidad, hermano. Amén. Amén. Lo que la Biblia permite es que usted se reconcilie. Ah, pastor, pero que usted no está pensando en la justicia. No, si eso es. Amén. Amén. Aleluya. El que te hizo daño, perdónale. Amén. Y si no, la Biblia es clara en eso. Sí, Si ella sí. es consciente de vivir contigo, vive con ella. Amén. Y si se quiere separar, pero que se separe. Pero eso no significa que te puedes volver a casar. Amén. Amén. Menos que el pastor te va a casar. Amén. Amén. Pues, Amén, amén. por último, si quiere separarse, bueno, sepárese. Si en tal caso la Escritura dice: Dios no nos llamó a estar sujetos a esclavitud. Si un gentil quiere separarse de una esposa cristiana, pues que se separe. No hay ningún problema en eso. Pero eso no le está dando libertad a la hermana para que se vuelva a casar. Amén. Porque el que se casa con la hermana adultera con ella. ¿Por qué? Porque ella ya estaba casada. Amén. Pero pastor, si se separaron, sí, pero eso no quiere decir que se hayan desvinculado delante de Dios. Fue el hombre, el mañoso, el porfiado que quiso desvincularse de su contrato nupcial, de su promesa que hizo ante los ojos o no se acuerda que hizo un día una promesa delante del Señor diciendo: voy a ser fiel a esta mi esposa, la tomo, la acepto, la recibo como compañera para estar con ella en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad, en pandemia y en no pandemia, hasta que la muerte nos separe. Amén. Y ella dijo que sí, y él también. Aleluya. Y que por el camino se hayan enchuecado y se hayan apartado, se hayan sido infieles, se haya acabado el amor. Ese no es problema de Dios. Santo. Es un problema humano, eso es lo que tenemos que corregir nosotros. Amén. Si mi esposa me falla, tengo dos opciones: que se vaya y yo vivo solo, pero no me puedo volver a casar. Amén. O la perdono. Amén. Pero como tenemos un orgullo tan espeso, hermano. Cuando dicen amén, somos enteros mañosos. No somos capaces de soportar ningún tipo de traición, menos de esas características. Ay, ¿sí o no? ¿Lo ha dicho usted o no? No, yo vi a mi mujer ahí. No sé lo que haría. El marido, mira, él no sé lo que haría. Aleluya. En esas circunstancias nos transformamos, ¿sí o no? El carnal que está en esa mochila. A eso es lo que el apóstol Pablo dirá: no satisfagáis los deseos de la carne, anden en el espíritu y no en la carne. Adentro, uno blanco. Por eso que la enseñanza de la Escritura tiene que ser clara. La Biblia dice, Gracias. respecto a esto del matrimonio, ya que mi hermana está grabando, ¿cierto? Obviamente alguien nos va a estar viendo, alguien va a ver esto, obviamente. Pastor, entonces, ¿qué puede hacer un matrimonio cuando hay infidelidad? Bueno, reconciliarse primero. Siempre Amén, como pastor amén. voy a tratar de buscar eso. Amén. Que el matrimonio se restaure, que se perdonen, que, Amén, amén. que por último conversen, que estén a la buena. Siempre le aconsejaré, pero que ustedes tienen hijos, acuérdense que ustedes ya están grandes, ustedes no son nada cabros chicos, ustedes ya están bien creciditos, ustedes cuando se casaron tenían un proyecto de vida y en medio de esto ahora hay hijos, ustedes no pueden lanzar por la borda a los hijos porque ustedes están enojados. No, aquí tienen que llegar a algún acuerdo, se arreglan, se reparan, ese va a ser siempre mi. Pero si ya yo veo como pastor, no, es que aquí hay violencia, este hombre le está pegando a esta mujer, esto es constante, obviamente que yo tengo que actuar como iglesia, como pastor, diré: no, sabe qué, hermana, mejor váyase, busque si tiene algún lugar, alguna casa, algún familiar, vaya, viva, aléjese de esta violencia, esto no es bueno, porque la violencia siempre trae más violencia. Amén, Nunca amén. la violencia termina en paz, nunca después que usted le haya pegado a su esposa un combo en el ojo, su esposa va a volver: mi amor, ahora sí te amo. Nunca va a pasar eso. ¿Cierto? La Amén. violencia nunca trae más violencia, trae paz, siempre trae más violencia. Como Amén. pastor, entonces dijimos: no, váyase, arranque, pues, y obviamente vamos a tener que proteger a esa hermana, hacer todo lo que haya que hacer. Pero cuando la gente dice: pastor, pero si antiguamente la gente se daba carta de repudio, y fue el Señor Jesucristo que habló acerca de la carta de repudio. Porque al Señor le preguntaron el mismo tema, porque este tema, hermano, ha pasado desde la antigüedad. O sea, ¿quién no le ha dado en algún momento un impulso de abandonar a su mujer? No hay ninguna, amén, honestamente.
Claro, ¿y a qué mujer no le daba ese impulso de decir, no, a este guatón lo dejo y lo metí al tanque? Amén. Amén, amén. Aleluya. A todos nos pasa, hermano, que de pronto nos hastiamos, nos cansamos, nos soportamos las cosas y decimos, ya, se acabó. Dice Juan capítulo 5, perdón, Mateo 5, verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Mateo 5, verso 27. Pero yo os digo, dice el verso 28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No solamente hay que cuidarse, hermano, de ser infiel, sino que también con los ojos hay que tener esa precaución. Y por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Es decir, hay cosas que tienes que evitar. ¿Sí? Amén. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Está diciendo que los adúlteros, ¿para dónde salen ahí? ¿Para dónde? Al infierno. No está diciendo que los adúlteros van a echar al reino de los cielos, ninguno. Amén. Pastor, ¿hay esperanza para el adúltero? Si se arrepiente de su pecado, claro que sí, pero tiene que dejar el adulterio. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, y si tu mano, y así sucesivamente. Bueno, ahora dice el verso 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, eso es carta de divorcio, ¿cierto? Dele carta, rechaza a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ya, explíqueme eso, pastor. Bueno, es bien simple. ¿Por qué los judíos daban carta de repudio, rechazo, y le daban carta de divorcio? Por causa de fornicación. Pero pongamos este ejemplo. Yo soy casado con mi esposa. Si yo soy infiel con mi esposa, estoy cometiendo cierto adulterio. Si yo no estuviera casado y yo me fui con otra mujer, eso sería fornicación. La fornicación es una relación, ¿cierto?, fuera del matrimonio. Mientras que el adulterio es una relación dentro del matrimonio, pero con una persona que no es su cónyuge. Sí, amén. ¿Entendió clarito eso? Amén. Adulterio es cuando una persona está casada y tiene una relación por fuera de su matrimonio. Y la fornicación es una relación antes del matrimonio. Amén. Amén. Antes que se case. Un soltero teniendo una relación con una persona casada, eso es adulterio. ¿Escuchó? Un soltero teniendo una relación con una casada es un adulterio. Dos personas solteras teniendo una relación, eso es fornicación. Sí, amén. Jesús dice aquí que si alguno le da esa carta de repudio a su mujer, ¿cierto?, por causa de fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Que ella había fornicado antes del matrimonio, no durante el matrimonio. O sea que el divorcio judío se permitía, ¿cierto?, conforme a la ley de Moisés, solo antes del matrimonio, no después del matrimonio. ¿Cómo era eso? Bueno, en la costumbre israelita, en el pueblo de Israel, era costumbre que las mujeres tenían que llegar al altar doncellas, vírgenes. Sí, amén. ¿Y cómo se atestiguaba eso? Igual como en los matrimonios de los gitanos. Los gitanos cuando se casan, ¿cierto?, al día siguiente tienen que mostrar las sábanas manchadas, ¿cierto?, con la sangre de la virginidad. Y entonces todos quedan felices porque era una doncella. En el matrimonio israelita era lo mismo. Pero si por alguna razón la niña había tenido una aventura, ¿cierto?, eso se llama fornicación. Y entonces, como los lazos de compromiso no son como los de la actualidad, en Israel para comprometerse en matrimonio era por 9 meses. Es decir, un joven decía, me quiero casar con ella, iban delante de los padres y de los ancianos y hacían el compromiso del noviazgo, el cual duraba 9 meses hasta la boda. Es decir, eran novios por 9 meses, pero no se veían. No se veían. Aleluya. Tenían que esperar. Por eso que esto es igual a la relación de Cristo con la iglesia. No podemos ver al Señor Jesús. Sabemos que tenemos un compromiso con Él. Él prometió que volvería por nosotros para llevarnos a la casa del Padre, ¿cierto?, a la boda del Cordero. Entonces en Israel era lo mismo. Ahora, ¿qué pasaba cuando una niña, una doncella, que no era doncella por causa de fornicación, el muchacho tenía 2 alternativas en la noche de boda? Es decir, bueno, tú no eras tan pura, ni eras tan doncella, ni tan virgen como tu papá decía que tú eras. Y entonces podía difamarla, hacer caer una mala reputación sobre ella. ¿Se acuerdan cuando José, el papá
en este caso no biológico de Jesús, el esposo de María, cuando el Espíritu Santo le habla a María que va a concebir del Espíritu Santo, ella queda embarazada del Espíritu de Dios. Y cuando José es avisado, o cuando él sabe que ella está embarazada, no queriendo infamarla, dice la Escritura, pensó en dejarla secretamente. Porque él podía hacer eso públicamente, denunciarla y acusarla de fornicaria. Me traicionó. Ella adulteró porque ya había un compromiso prenupcial. Y él podía infamarla, repudiarla, podía, hermano, hacer con ella la mala imagen que quisiera. Y además cobrar la dote cuadruplicada, porque por el casamiento el papá de la novia podía cobrar un dinero sobre su hija. Que Dios nos ayude. Y la otra alternativa que tenía el muchacho era redimir. Y él derramar su propia sangre, se cortaban y derramaban sangre sobre su cama, sobre sus sábanas, para mostrar la evidencia de que realmente ella era virgen. Pero él lo que hacía era redimirla, la libraba de esa culpa, derramando su sangre, ¿cierto? Y la tomaba. No me importa si no eres doncella, si no eres virgen, yo te amo y me quiero casar contigo. Y eso quedaba entre ellos. Y entonces él la presentaba delante de sus padres, ¿cierto? Como una esposa ataviada, sin manchas, sin arrugas, sin ninguna cosa semejante. Esa es la relación de Cristo con la iglesia, ¿cierto? Que la iglesia jamás ha sido santa y pura, pero ha sido santificada y ha sido redimida por la sangre del Señor Jesús. No es por nuestras obras de justicia. Ha sido Él que nos ha lavado y limpiado. Él podría habernos rechazado, pero Él nos ha justificado y nos ha lavado, ¿cierto? Dios nos ayude y nos bendiga. Esa es la única forma por la cual, hermano amado, se permitía la carta de divorcio. No hay otra. No hay otra, no existe es que pastores, que ella me engañó. Eso se llama adulterio, no se llama fornicación. No hay forma de que legalmente o jurídicamente alguien pueda permitir aquello. Pero cuando en una iglesia se empieza a permitir eso y se dan esa licencia, los pastores, los obispos, como por ejemplo en la iglesia metodista pentecostal, que el obispo estaba separado de su mujer y tenía otra mujer, y los hermanos diáconos del ministerio lo sabían y se lo permitían, y permitían que él les pastoreara. O sea, era una práctica totalmente antibíblica. Era una práctica totalmente fuera de los cánones de lo espiritual, porque eso son obras de la carne. Por consecuencia, hermano amado, si el que está por delante lo hace, ¿qué impide que los demás por abajo lo hagan? Y si mi pastor lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿Sí o no? Y así darle libertad a todos de ahí para abajo. Eso se ha permitido en muchas iglesias que dicen que son de sana doctrina, pentecostales, de zona antigua. Se han permitido el casamiento, hermano, dentro de la congregación. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. ¿Sabe cuál es el problema? Yo conozco un pastor que se ha casado ya 3 veces. Yo le conozco ya 3 matrimonios. Estuve en el primero. Estuve presente. De ellos lo casó mi pastor Pedro Alarcón, que es el que fue esposo, porque falleció, ¿cierto? El pastor falleció. El esposo de la mamá de mi hermana Maribel Carracumí. Se casó en la iglesia con nosotros. El pastor Pedro lo casó. Se llevaba tan mal con la esposa. Se tiraban los platos, se tiraban las tazas. Se llevaban tan mal. Y después, hermano, lo más divertido es que llegaban al punto, y en el punto se abrazaban los dos y se perdonaban. Así, y en la iglesia eran súper espirituales. Aleluya. En la iglesia la hermana hasta profetizaba, hermano, y danzaba. Santo Dios. Pero terminaba el culto, hermano, y se transformaba en la fiera, se endemoniaba. Aleluya. Y se tiraban los platos, se gritaban. La población sabía que allí no había amor, había fuego. Porque había pólvora allí, hermano. Se separó y se casó con otra. Y se separó y me acuerdo que ya tenía antes, Maribel, ¿cierto? Tenía antes un matrimonio, ya se había separado. O sea que se volvió a recasar y después se volvió a separar y se volvió a casar. Yo de pastor y sale en redes sociales y da versículos bíblicos. El problema es que en el mundo de Bill Sipaz, donde vive él cree que va a entrar al reino de los cielos. Y no porque yo no quiera hacer entrar. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos.
Amén, amén. Pero cuando nadie le dice la verdad a las personas creen que van bien al reino de los cielos. Y sobre todo cuando él asume que es pastor. Ya siendo pastor, ya ¿quién le puede decir algo? No hay un hermano decirle, pastor, no estoy equivocado. Capaz que lo eche, dice la vuelta y váyase. Si no ¿sí o no? ¿Quién va a predicar en el altar? A los adúlteros van a entrar al reino de los cielos. No lo deja predicar nunca más. Así que va a evadir toda enseñanza respecto al tema. Seguramente no lo va a enseñar. Entonces, mucha gente está en esa condición. Dentro de la iglesia son jefes de coro, están en los cargos, creyendo que porque su pastor lo autorizó, porque en la iglesia los casaron otra vez, asumen, no, pues si van a estar al cielo, pues si mi pastor me volvió a casar, pues. O sea, creen que el permiso del pastor es la entrada al reino de los cielos. ¿Cómo está la cosa? Que Dios nos ayude. Amén. Entonces por eso el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas le dice, les digo una cosa, que si yo o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente al que os hemos anunciado, ese sea un anatema. Amén. ¿Sabe lo que significa anatema? Maldito. Malditos son aquellos que han cambiado la palabra, han cambiado el evangelio para tener gente en la iglesia, en la congregación, pero esa gente no entrará al reino de los cielos. ¿Por qué no entrarán? Porque no se les predicó. Amén. Dios nos ayuda. Amén. Ahí nace la responsabilidad de nosotros de tener que cuidar la obra de Dios. Fíjense en la enseñanza apostólica para que ustedes no vean que el pastor le tiene mal a los adúlteros. No, si yo no le tengo mal a los adúlteros. Yo creo que se salven y la única forma es que salgan de allí, abandonen el pecado. Aleluya. La verdad es esta, no es otra. Amén. La Biblia dice en segunda de Juan, la segunda carta de Juan, el apóstol. Gloria al Señor para siempre. En el versículo 7. Segunda de carta de Juan, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, gracias mi hermano, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Fíjense Pablo que está diciendo, por favor, preocúpense que no sea gastar todo el tiempo en la iglesia y no hagan recibir. Lindo. Gloria a Dios. Y tenemos que nosotros examinarnos y decir, bueno, soy salvo, no soy salvo, voy Aleluya. para arriba, voy para abajo, ¿para dónde voy? Y la única, hermano, cuando usted tiene una enfermedad oculta dentro de su cuerpo, usted va al médico, ¿cierto? Y el médico tampoco puede saber qué es lo que usted tiene a menos que le haga un examen. Uno de los exámenes para encontrar lo que hay dentro y lo que está mal es una radiografía, sobre todo cuando hay huesos quebrados. Pues ya es más moderno y escáner. La radiografía, el escáner de los cristianos es la palabra. Amén. Si usted pasa el escáner, está sano. Ay. Amén. Si en el escáner a usted lo encuentran todo desarmado por dentro, tiene que buscar la salida. Tiene que ir al cirujano que Jesús le dice, Señor, arréglame. Amén. Y decir, listo, yo te arreglo. Pero esta es la receta, tenés que tomarte todos estos remedios. Todos estos versículos bíblicos te los tenés que tomar de día y de noche. Ay. Per se, para que te salves. Aleluya. Entonces, Pablo dice, el apóstol Juan dice, cualquiera, dice el verso 9, mire, fíjense cómo es la doctrina. Cualquiera, estoy leyendo segunda de Juan, capítulo 1, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, Aleluya. no tiene a Dios. Si alguien se aparta de la enseñanza bíblica y la palabra, no tiene a Dios. Se llame pastor, se llame profeta, se llame don obispo, lo que quiera. Si quiere ser apóstol, allá usted me da lo mismo. Si no trae la doctrina que está en la palabra, usted no tiene a Dios y se acabó la cosa. Que estoy grabando si no te lo habría conectado. Si todo esto, si yo hablo, tengo que hablar con base en la Biblia. Pastor, usted no ama al adúltero. Claro, hay que amarlo, sí, también necesitan al Señor. El problema es que el adúltero es porfiado.
Porque el adúltero tiene un auto que no tiene marcha atrás, entonces no quiere ir para atrás, no quiere desarmar lo que ya tiene. Amén. El Amén. problema, Amén. hermano, se originó quien le dio la autorización, quien se lo avaló. Amén. Aleluya. Una vez me invitaron a predicar en una iglesia. Yo no sabía que en la iglesia el pastor tenía un adúltero como jefe de coro. Y Dios habló. Y justo el tema le dio fuerte. Aleluya. Después que terminé predicando, el pastor le dijo, bueno, siempre nos enfocamos en la parte del adulterio, pero también tenemos que pensar que la mentira también nos va a llevar al fin. Y empezó así como a relativizar, como a ningunear, como a mirar para bajarle el perfil. Claro, porque tenía un hermanito que está lejos. Pero él se lo permitió. Sí, amén. Pues si hubiera sido más honesto, él le dice, ¿sabes qué, hermano? Tocáis lindo la guitarra, cantáis súper bien, pero como adúltero no hay a entrar al reino de los cielos. Aleluya. Para Amén. que tú puedas ser salvo y valga la pena, tenga algún significado lo que tú haces para el Señor, tienes que dejar el adulterio. Aleluya. Amén. Porque de eso se trata el Evangelio, hermano, ser salvo. Amén. El problema son las obras de la carne. Termino leyendo este versículo, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno, fíjate el verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Aleluya. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Aleluya. Si yo voy a tener un adúltero al lado mío y se lo presento a usted, hermano, traje este siervo, a mí a lo mejor un siervo, delante de Dios, un porfiado, desobediente. Aleluya. Y yo les digo que para que lo traje para que les predique la palabra y usted, amén, qué lindo, qué bueno. Van a ser participantes de toda la basura que salga por sus labios. Aleluya. Amén. En Amén. una ocasión me preguntaron, pastor, nosotros estamos conviviendo, pero a mí de pronto el Señor me ocupa como profeta, me dijo. Ay. Y yo le dije que bueno que Dios la ocupe como profeta, porque la iglesia necesitamos que Dios se mueva a través de los profetas. Sí, amén, amén. Amén. Pero le dije tristemente, aunque usted reciba algo de Dios, usted no va a poder nada levantar la mano y decir así dice Jehová, porque si el Espíritu Santo no te habla a ti primero que salgas de ese pecado, ¿cómo le va a decir a los demás? O sea que Amén. Dios te ocupa para hablarle a los demás, pero no a ti. Aleluya. Sin la baba, hermano. ¿Sí o no? Ay, santo. Yo de aquí me vaya para la casa y me pongo a tomar, allá fumo, la hago toda y después llego aquí en santidad. Y a ustedes les digo que fumar y tomar es malo y que van a ir al infierno. Pero yo la hago todo y me reviento, igual que los curas. Los curas toman, fuman, ¿cierto? Son pedófilos. Que Dios nos ayude. No todos, por supuesto, Amén, amén. pero todos toman. Y la escritura dice que no hay que embriagarse con vino, en lo cual hay disolución. Antes piensa lleno del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Obviamente que no todos los curas son corruptos. Obviamente. Hay gente muy buena. Pero el problema es que tú no vas a entrar al reino de los cielos siendo bueno. Ah, no, es que eres muy buena persona, pastor. Una vez me hicieron una pregunta, pastor. Un católico ferviente, un católico honesto, ¿piensa usted que se va a ir al infierno? Yo le dije, lamentablemente sí, porque no es por el catolicismo que nosotros vamos a entrar al cielo. Me toca. Ni por ser católico, ni por ser pentecostal. Es por guardar la palabra, es por obedecer a Dios. Esta es la única forma que entremos al reino de los cielos. No es si usted es testigo de Jehová, o adventista, o mormón, o evangélico. Usted puede ser evangélico y no guardar la palabra y se va a quedar igual. Amén, amén. Que Dios lo bendiga. Amén, amén. Puede ser pastor y se va a quedar igual. Amén. Si no Amén. guarda y no obedece a la palabra, no va a entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Sí, es así de claro. El problema es que se normalizan las cosas. Pablo tuvo que corregir una situación así en la iglesia. Había un hombre, ¿cierto?, que estaba teniendo una relación incestuosa con su madrastra. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 5. Y el apóstol Pablo le escribe duramente. Esto fue una carta leída públicamente en la reunión, porque era, hermano, algo escandaloso. Pablo les escribe en el capítulo 5 de 1 Corintios, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Saben que yo preguntaría a esos pastores que casan o recasan a los hermanos y le preguntaría, pastor, ¿qué es para usted el adulterio? Porque si esto de recasar a una persona que ya estaba casada, para usted no es adulterio,
¿Qué es adulterio? Aleluya. ¿Sí o no? A mí me encantaría saber de la boca de ellos qué es realmente para ellos el adulterio. Porque para mí es clarito. Amén. Si yo estoy casado, no puedo tener una relación paralela con otra mujer. Amén. Amén. Porque eso sería adulterio. Amén. Amén. Es como que yo tuviera otro Dios. O sea, aparte de servir al Señor Jesucristo, ¿cierto? Yo me voy al templo, a un templo musulmán, me saco los zapatos, me pongo mi ropita y me pongo a adorar a Alá. Que Dios nos ayude. Y después me voy a la iglesia católica, ¿cierto? Y me persigno, echando para allá, hago la filita, me como la galleta y quedo con sed porque el único que toma es él nomás. Y me voy a sentar. Porque Hermano, le dan la galleta a todos, pero les convidan del va a apretar la otra guascazo. guagua. Si lo único que toma es él nomás, pues, a los demás la galleta, pues para adentro, venga para acá. Y en la cena no fue así, ¿no? En la cena todos comieron y todos bebieron. Significa que eso es la Eucaristía, se supone que la Eucaristía que hace la Iglesia Católica es la Santa Cena. Y el Señor Jesús partió el pan y lo dio a todos. Claro, ellos dan el pan, ¿y a dónde dejan el vino? Se lo toman ellos. Yo me lo tomo por todos ustedes, ¿por qué no tengo visto la galleta de pan? Dios nos ayude. Sí, amén. Entonces, en la iglesia de Corinto estaba ocurriendo este terrible problema de hoy entre vosotros, fornicación.